Bien, vamos a analizar ahora uno de los principales sistemas de amortización vigentes en nuestro país, que es el sistema alemán. Junto con el francés son los sistemas más difundidos, sobre todo en la actividad bancaria general respecto del otorgamiento de préstamos hipotecarios, prendarios, préstamos para el campo. Estos dos sistemas de amortización de devolución fraccionada de capital son los más difundidos en nuestro país. El sistema alemán de amortización, también conocido como sistema de amortización constante e intereses sobre saldos, tiene las siguientes características. Hablamos del sistema alemán puro cuando hacemos referencia a que este sistema alemán no tiene cláusula de ajuste. En principio y por ahora no tiene ningún tipo de gastos adicionales a la tasa contractual del préstamo, es decir, por ejemplo, seguros de vida, seguros de incendio, gastos de escritura para los préstamos hipotecarios o gastos de comisiones bancarias para aperturas de cuenta corriente. Suponemos que por ahora no hay nada de eso, simplemente la tasa negociada en el contrato. Y también esta tasa es fija, es constante, no es variable. Si se dan estas condiciones, tasa constante, no hay cláusula de ajuste y no hay ningún tipo de gastos adicionales, decimos entonces que este sistema alemán es puro. En este sistema alemán las cuotas totales, o sea, los desembolsos que hace el deudor, son decrecientes y están compuestos, igual que en el sistema francés, con dos subcuotas. A este desembolso total lo vamos a denominar en esta cátedra A sub H. La subcuota de amortización, que es constante, a la que denominamos T sub H, y es una enésima parte del valor del préstamo, es decir, tomamos el valor obtenido en préstamo y lo dividimos por el número de cuotas que hemos negociado para la devolución, y eso nos va a dar el valor de la amortización constante de capital. Como esta es una constante, y como la cuota total es decreciente, entonces los intereses deberán ser decrecientes. Y esto tiene su lógica, porque en el sistema alemán, igual que en el sistema francés, los intereses se calculan sobre el saldo impago. Esto quiere decir que van disminuyendo a medida que vamos cancelando o amortizando capital en el transcurso del pago de las cuotas. También podemos afirmar, lo vamos a ver un poco más adelante quizás, que en el sistema alemán de amortización el valor del préstamo es equivalente al valor actual de una renta variable en progresión aritmética de razón R y que es decreciente. ¿Por qué digo que es decreciente? Porque justamente las cuotas totales van decreciendo periodo a periodo. La razón de decrecimiento de estas cuotas en el sistema alemán es igual a menos I, tasa de interés negociada, por B sub 0 sobre N, que es la cuota de amortización del préstamo. Esta es, diríamos, la razón por la que se comportan en decrecimiento las cuotas en el sistema alemán. Lo mismo que en el sistema francés, si no existen gastos adicionales de ningún tipo al momento de otorgarse el préstamo o al momento de pagar las cuotas por parte del deudor, le hace seguros, le hace comisiones o lo que fue que yo detallé anteriormente, decimos que el costo financiero del préstamo es igual a la tasa contractual del mismo. Entonces, lo que estamos diciendo en este aspecto, que en el sistema francés ocurría exactamente lo mismo, y esto es así porque en ambos sistemas, tanto el francés como el alemán, los intereses se calculan sobre el saldo impago. En esta gráfica ustedes podrán ver en forma comparativa el comportamiento del sistema alemán y el sistema francés de amortización. Del lado izquierdo tienen las barras, constituyen las cuotas que se van pagando en un sistema francés. Fíjense ustedes que la cuantía de las cuotas son todas iguales, porque en realidad la cuota total en el sistema francés son siempre las mismas en cuanto a su valor. Pero si ustedes se fijan, el capital periodo a periodo va creciendo, que es la parte celeste, y los intereses van decreciendo. Por eso el sistema francés también se lo conoce como sistema de amortización creciente de capital e intereses sobre saldos. En cambio, en el sistema alemán, que es el que está hacia la derecha de la diapositiva, las cuotas totales van decreciendo. Fíjense la cuantía
de cada una de estas barras. Mientras que la parte que compone el capital es una constante, toda la parte celeste, los intereses también van decreciendo producto de que se van aplicando, la tasa de interés se va aplicando sobre el saldo impago. Bien, si tuviéramos que representar en forma gráfica el comportamiento del flujo de fondos de un sistema alemán puro desde el punto de vista del deudor, podemos decir que en el momento cero, que es el momento en el que se firma el contrato o se obtiene el préstamo en dinero, el deudor recibe el equivalente a B sub 0, le hemos puesto un signo positivo porque para él significa un ingreso. Si lo analizáramos desde el punto de vista del acreedor, cambiaríamos el sentido de los signos. El acreedor, en este caso, sería un signo negativo porque entrega el dinero. Volvemos a recordar que estamos analizando desde el punto de vista del deudor. Luego el deudor pagará en cada uno de los meses, periodos, semestres, trimestres, lo que haya convenido, una suma equivalente a A sub H. Esa suma A sub H es una suma que va disminuyendo periodo a periodo. Por lo tanto, A sub 3 es menor que A sub 2 y A sub 2 es menor que A sub 1 y así sucesivamente. Esto es lo que en un principio decíamos, hace que este préstamo se asemeje a el comportamiento de las cuotas de una renta variable decreciente en progresión aritmética. Vamos a analizar un ejemplo como para luego introducirnos en el desarrollo o la deducción de algunas fórmulas que nos permitirán, al igual que hicimos con el sistema francés, calcular en forma directa los componentes del cuadro de marcha de este préstamo. Veamos un caso. Un productor agropecuario ha tomado un préstamo de 15.000 pesos a cancelar mediante 6 cuotas mensuales de amortización de capital constante e intereses sobre saldos, habiendo pactado una tasa efectiva del 1,8%. Se solicita que realice el cuadro de marcha. Fíjense entonces, 6 cuotas, 15.000 es el valor del préstamo, o sea, B0, N6, la tasa es 0.018. Sabemos que las amortizaciones son constantes, equivalentes a una enésima parte del valor del préstamo, en este caso T sub H, subcuota de amortización constante, igual a B0 sobre N. Por consiguiente, la amortización resultará ser una suma constante igual a 15.000, el valor del préstamo, dividido por el número de cuotas, 2.500 pesos. Es decir, todos los meses el deudor va cancelando parte de su deuda en 2.500 pesos, o 2.500 dólares, depende de la moneda que haya solicitado ese préstamo. Los intereses que paga el deudor siempre son sobresaldos, o sea que para calcular cualquier interés contenido en una cuota H, se aplica la tasa de interés negociada sobre el saldo deudado al momento H-1, siempre sobre el saldo pendiente en el momento inmediato anterior. Por supuesto que la cuota total, que es el desembolso total que hace el deudor y que lleva al banco, será la sumatoria de la porción que amortiza capital más los intereses correspondientes a ese mismo pago. Que recordemos, los intereses del momento H siempre se calculan sobre el saldo deudado en el periodo inmediato anterior. Acá ustedes tienen el valor del préstamo, el cuadro de marcha con el valor del préstamo que inicialmente era de 5.000, fíjense al momento 0, 15.000 pesos, La cuota de amortización es una constante de 2.500 pesos, por lo tanto esta columna se comporta siempre de la misma manera. Los intereses van decreciendo periodo a periodo. Si aplicamos la tasa del 1.8% sobre los 15.000 originales, me va a dar el interés contenido en la primera cuota, 270, que sumada a la amortización capital de esa primera cuota, arroja un desembolso total de 2.770 pesos. Una vez que se pagó la primera cuota, se habrá amortizado 2.500 y quedará un saldo de 12.500 pesos. Luego, calculamos la segunda cuota de interés, que es aplicar la tasa del 1.8% sobre los 6.500 que se adeudaban en el periodo 1, lo que me da 225, que sumada a la amortización constante me da una cuota de 2.725. Cuando se cancela la segunda cuota, ya se habrá amortizado un total de 5.000 y quedará un saldo pendiente de 10.000 pesos. Y así sucesivamente. Si ustedes observan, la columna que corresponde a la amortización del capital es constante, la columna que corresponde
al pago de interés decreciente, porque la tasa se aplica sobre los saldos, que también son decrecientes, y por supuesto el desembolso total del deudor, que es la sumatoria de estas dos columnas, es decreciente producto de la incidencia de los intereses sobre saldos. Veamos entonces algunas fórmulas que me permiten calcular en forma directa el cuadro. Supongamos que quisiéramos determinar el saldo adeudado una vez o inmediatamente después de pagada la cuota H. Bien, el saldo una vez pagada la cuota H, que se simboliza como S sub H, es igual al valor del préstamo por el total de cuotas pagadas hasta ese momento H. B0 sobre N era la amortización real de capital, que si la multiplico por el número de cuotas que pagué y se lo resto al préstamo en su totalidad, obtengo el saldo S sub H. Haciendo algunas transformaciones, puedo aplicar este modelo que me dice que el saldo adeudado una vez pagada la cuota H es igual a B sub 0 sobre N, que multiplica al número de cuotas totales del préstamo menos H, que es el periodo o el momento de análisis. Determinación del total amortizado, bueno, ya lo hemos visto indirectamente aquí. El total amortizado del momento H es el producto del valor de cada cuota de amortización por el número de cuotas pagadas hasta ese momento. Veamos qué ocurre con el interés contenido en una cuota H. Si quisiéramos calcular en forma directa cuánto hay de intereses en cualquier cuota H. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular el interés contenido en la cuota 89. Como los intereses se aplican sobre saldos, para ese cálculo yo aplicaré la tasa de interés negociada sobre el saldo adeudado al momento 88. Por eso, si estoy calculando el interés contenido en la cuota 89, deberé trabajar sobre el saldo al momento 88, H-1. Esto es igual a I, que multiplica al valor total del préstamo por el total de cuotas pagadas hasta el momento H-1. Por eso le resto B sub 0 sobre N, que multiplica no ahora a H, sino ahora a H-1, porque estoy aplicando el saldo inmediato anterior. Estoy aplicándole la tasa al saldo inmediato anterior. Haciendo algunas transformaciones matemáticas, o sea, resolviendo esta diferencia, sacando factor común, yo tengo que I sub H es igual a la tasa de interés, que multiplica el valor de cada cuota de amortización, que a su vez multiplica el número totales de cuotas, menos H, momento de análisis, y siempre más 1. Veamos la aplicación de estos modelos en el caso que habíamos visto hoy. Recuerden la marcha, volvemos un poquito para atrás para recordar sobre este ejemplo. Vamos a calcular de forma directa algunos componentes de este cuadro. Ahora nos avanzamos nuevamente y nos posicionamos acá. Si quisiéramos determinar el saldo una vez pagada la cuota 3, recordemos que este era el modelo para calcular el saldo en forma directa. Estoy en el momento 3. S sub 3 será igual a 15.000 sobre 6, que multiplica 6, que era el número total de cuotas, menos 3, porque estoy calculando el saldo de ese momento, igual a 7.500. Recuerden ese valor para compararlo con el cuadro después. La determinación del total amortizado una vez pagada la cuota 4, o inmediatamente pagada la cuota 4, este es el modelo que me permite calcular el total amortizado. Quiere decir que será igual, si quiero saber el total amortizado una vez pagada la cuota 4, a 2.500, que es el valor de la amortización periódica de capital, por 4, me da 10.000 pesos. Y si quisiera calcular los intereses contenidos en la cuota 5, este era el modelo que habíamos visto anteriormente, lo aplico para el periodo 5, tengo que la tasa de interés es 0.018 por 15.000 sobre 6, 2.500, el valor de la amortización de capital, que multiplica a N, 6, menos 5, momento de análisis, más 1, de acuerdo a la deducción de fórmulas que habíamos visto anteriormente, o sea, 90 pesos. Vamos a corroborar entonces en el cuadro. Fíjense, el saldo adeudado una vez pagada la cuota 3, inmediatamente de pagar la cuota 3, esto es muy importante, inmediatamente de pagar la cuota 3, es 7.500 pesos,
El total amortizado una vez pagada la cuota 4 es 10.000 y los intereses contenidos en la cuota 5 es 90, de acuerdo a los modelos que vimos anteriormente. 7.500, 1.090. ¿Qué ocurre con la determinación de la cuota total, el desembolso total que incluye amortización de capital e intereses? Este era el modelo que me permitía calcularlo. Es decir, yo debo sumarle a la cuota que corresponde a la amortización del capital el interés contenido en el momento H-1, que en este caso es el total de la deuda menos el valor de cada cuota de amortización multiplicado por H-1. Si a todo eso lo multiplico por la tasa de interés, voy a obtener, por supuesto, la porción de interés que se aplica en este caso, o la que obtengo a partir del momento H-1. Si quisiera calcular la determinación de la cuota total al momento 5, tendré que entonces es igual a 2.500 más 0.018, que multiplica los 15.000, menos 15.000 sobre 6, que multiplica a 5 menos 1, y esto me da 2.590. Reemplazando cada uno de los valores en el ejercicio que habíamos propuesto respecto del modelo para ese cálculo, obtengo 2.590. Otro concepto interesante es ver cómo puedo hacer para calcular el total de intereses pagados en el sistema alemán. Supongamos que he contratado un préstamo hipotecario a devolver en 120 cuotas que amortiza capital por sistema alemán, y quiero saber cuánto voy a pagar en total de intereses en esta operación. Bueno, obviamente sería muy trabajoso hacer un cuadro de marcha en forma completa para determinar por sumatoria de la columna de intereses cuánto se pagó de intereses en 120 meses o en 120 cuotas. Para eso también existe un modelo que me permite a mí calcular los intereses totales, desde 0 hasta n, y es el producto de la tasa de interés por el valor del préstamo por la semisuma entre el número de totales de cuotas y 1. Fíjense ustedes, reemplazando en nuestro ejemplo, nuestra tasa de interés era el 1,8%, el valor del préstamo era 15.000, el número total de cuotas 6, más 1 siempre, si a eso lo divido por 2, la semisuma de n más 1, me da 945 pesos, que es el total de intereses que se paga por el préstamo del ejemplo. Bueno, acá están, ¿no? Ustedes ven, la sumatoria de la columna de intereses es 945. Y recordemos que habíamos calculado el valor de A sub H en 2.590 pesos. Un concepto interesante para analizar es qué ocurre con la diferencia de dos cuotas consecutivas en el sistema alemán. Cuando hablamos de dos cuotas, hacemos referencia a dos cuotas totales, a dos desembolsos totales. Supongamos que yo quiera restarle a la cuota 65 la cuota 64. Lo que pagué en el mes 65 le resto lo que pagué en cuota de este préstamo al momento 64. Bueno, reemplazo, esto ya es álgebra, reemplazo cada uno de los modelos de las cuotas. Fíjense ustedes que A sub H va a ser igual al total amortizado al momento H más el interés contenido al momento H. Esto constituye A sub H. Por otra parte, A sub H menos 1 es la sumatoria de la amortización al momento H menos 1 más el interés contenido en el momento H menos 1. Acá está la diferencia. Reemplazando por sus expresiones análogas, T sub H es una constante, el interés es el saldo sobre el momento H menos 1, menos T sub H menos 1, más el interés ahora que se aplica sobre H menos 2, que estoy calculando el interés contenido en el momento H menos 1. No me voy a tener mucho en el desarrollo, voy a reemplazar cada una por sus operaciones, por sus expresiones equivalentes o análogas, que es lo que ustedes ven acá. En el libro ustedes pueden tranquilamente seguir el desarrollo de esta diferencia, y resolviendo nos queda que la diferencia entre dos cuotas consecutivas cualquiera, por ejemplo entre la cuota A sub H y H menos 1, es igual a menos I que multiplica B0 sobre N. Y yo les había dicho a ustedes que esta era la razón por la cual decrecía el valor de cada cuota en el sistema alemán de amortización, y que lo hacía asemejarse
a una renta variable en progresión aritmética decreciente. Bien, existen algunos otros casos especiales que van a ver ustedes en otras exposiciones, en otros videos, por ejemplo, el sistema alemán con tasa variable, un sistema alemán con periodo de gracia, un sistema alemán con cláusula de ajuste, sistema alemán con gastos adicionales. Son todas variantes que se pueden presentar en el concepto básico del sistema alemán tal cual lo hemos conocido. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo encuentro.